auditorio y adelante. Bueno, pues me toca empezar. Egunon, soy Unai, vengo de un pueblito pequeño de Álava, yo vivía en un pueblo más grande, pero ahora me he ido al campo, como suele decir. Vivo en un pueblo de unos 30 habitantes, o sea que os voy a contar qué es eso del medio rural, porque muchas veces pues es un entorno que vivimos igual los fines de semana, así, ¿no? Porque normalmente casi toda la vida, parece ser que sea en las ciudades, pero más allá de las ciudades, todo lo que tenemos, todo el territorio es entorno rural y ahí hay muchas cosas y muchas necesidades, muchas más que en las ciudades. Entonces voy a contaros un poco cuál es la experiencia que mía, sobre todo en el entorno rural y de muchos jóvenes, porque al final yo estoy trabajando también para intentar que muchos jóvenes vuelvan un poco al campo, no solo a la parte productiva, sino también a la parte de alimentación o otro tipo de servicios que pueden ser ingenierías, comunicación, etcétera. Porque queremos también que en el medio rural haya de todo. Entonces, yo lo que había pensado es que en los primeros 5 minutos os doy una pequeña explicación un poco de cómo es la situación del sector agrario y alimentario, porque yo creo que también cuando hablamos de agricultura pensamos que es lo de coger la azada y eso, pero también es la parte de alimentación, la de dar de comer a las personas, que eso es una necesidad que va a haber eternamente. Entonces, al final, yo creo que ahí también puede haber un nicho importante, el tema de la alimentación. Y luego ya me gustaría entrar más a, sí, pues igual una lluvia de ideas de qué necesidades vemos desde el medio rural, ¿no? Porque hay muchas, ¿no? Y hemos hecho experimentos que han salido mejor o peor, pero yo creo que además viendo que hay gente que venís del tema de la comunicación, incluso del arte o del tema de la ingeniería o de la arquitectura, tenemos experiencias de todo tipo y os las voy a contar a ver qué tal van, ¿vale? Y luego cada uno que haga su recorrido, ¿no? Entonces a mí me gustaría empezar a decir que muchas veces dicen que los baserritarras tienen mucha mano a la hora de gestionar las crisis, porque llevamos 40 años en crisis en el sector agrario. Entonces, esta crisis última, bueno, pues nos ha venido así dura también, pero bueno, como tenemos 40 años de experiencia, pues seguramente la solventaremos, ¿no? Aunque verdaderamente el sector agrario en Euskal Herria, en Europa, está bastante fastidiado, ¿no? Es un sector en el que ha habido una intensificación muy grande y lo que ha pasado es que en los últimos 40 50 años, pues de todos los campesinos y campesinas o agricultores que había o agricultoras, pues han ido desapareciendo, ¿no? Porque las condiciones que se han puesto para la producción y sobre todo a la hora de sacar una rentabilidad, pues no han sido muy buenas, ¿no? Aquellas buenas épocas en las que se decía que los agricultores y agricultoras vivían bien, pues ya ha pasado, ¿no? Ahora hay muy poca gente que quiere seguir ese relevo. Las granjas están bastante hipotecadas porque hemos llegado a un modelo en el que el mercado es un poco el que domina el mundo de la alimentación. Entonces el mercado es el que pone un poco las condiciones, dice qué es lo que hay que poner, cómo hay que producirlo y sobre todo qué precio tiene, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en una situación en la que, por ejemplo, producir un litro de leche a un agricultor le cuesta 30 céntimos y el precio de la leche le pagan a 25. Entonces, por cada litro de leche perdemos 5 céntimos. Entonces, ¿de qué vive el agricultor? Pues desde el agricultor vive de unas ayudas que vienen de Europa a la hectárea para mantener que la materia prima sea barata para poder jugar con esa materia prima, ¿no? Entonces, en esas condiciones es muy difícil, por ejemplo, que haya un relevo generacional. Entonces, en el campo estamos viendo que las pequeñas actividades están un poco desapareciendo, se están concentrando en manos de algunas familias o empresas que están produciendo muchos alimentos, pero a un coste muy barato, lo más barato posible, de manera muy dependiente, o sea, es comprar mucho peso y mucho input para intentar producir lo más barato posible, pero eso es complicado. Y verdaderamente los hijos de los agricultores en el campo no quieren seguir en la agricultura. Hay muy pocos, conocemos muy pocos que quieran seguir. Entonces, de los 5.000 o 7.000 baserritarras que puede haber en la comunidad autónoma vasca, pues muy pocos tienen continuidad, no tienen ese relevo generacional en casa. Entonces, ante esa situación, lo que hicimos es mirar un poco a las ciudades. Y dijimos, pues igual hay alguien en la ciudad que le interesa, ¿no? Y llevamos ya unos 15 años mirando la ciudad y trabajando con gente que igual, como en mi caso, ¿no? Mis abuelos eran de caserío, mis padres se vinieron a la ciudad y, pues bueno, pues por lo que sea nuestra generación, hay algunos nos hemos cansado un poco de la ciudad o queremos descubrir otros nuevos mundos y hemos visto que el medio rural es un mundo muy atractivo, ¿no? O sea, a veces sí que tenemos una idea un poco bucólica del mundo rural, de vivir allí con las florecitas, los animales, las estrellas, pero es un mundo muy duro, donde el trabajo no tienes jefes, pero sí que hace falta mucha responsabilidad, porque verdaderamente ahora, por ejemplo, en verano, o sea, estos días son desde que sale el sol hasta que se mete. Entonces, es un mundo diferente y a mí me gustaría explicaros un poco cómo es ese mundo, ¿no? A mí me gustaría hablar más que de la parte productiva, porque sí que es verdad que si alguna de vosotras, si algún día se anima a producir, pues encantados, porque verdaderamente hace falta gente para producir en este país. Se produce muy poco de lo que se consume. Estamos hablando de que en el mejor de los casos solo se produce el 10% de lo que consumimos. Entonces, imaginaros el margen que hay en producción en este país. Quitando algunas producciones como leche, carne así, en el resto de las cosas casi todo se trae de fuera.
Y junto con eso se está viendo un fenómeno que es que en las ciudades la gente está empezando como a intentar buscar esa conexión que ha perdido con la naturaleza, porque el ser humano en los últimos miles de años ha tenido una conexión y un equilibrio con la naturaleza y ha perdido esa conexión. Y entonces en las ciudades estamos otra vez como intentando buscar esa conexión, saliendo al monte o buscando alimentos ecológicos. Entonces sí que está habiendo una demanda cada vez mayor de ese, no sé, de esa relación otra vez con la parte más natural, ¿no? En el tema alimentario, deciros que la mayoría de los alimentos que vienen aquí recorren 5.000 kilómetros, entonces somos de la generación que seguramente la primera en la historia que va a comer peor que sus antecesores, sobre todo nutricionalmente, entonces estamos perdiendo capacidad de alimentación, estamos perdiendo el control sobre la alimentación como país. Y lo que estamos viendo es que hay una demanda terrible de gente que quiere consumir de otra manera, que quiere consumir productos sanos, de temporada, etcétera, pero que como no hay producción y como no hay personas que están dedicando a eso, lo que está pasando es que esas, esas empresas intermedias, esas multinacionales están aprovechando para traer producto verde de otras, o sea, de los mismos circuitos internacionales que están moviendo el producto convencional. Entonces, a la hora de montar una tienda de agricultura ecológica aquí en el Casco Viejo, en Bilbao, por ejemplo, pues se ponen en contacto con los agricultores y como no hay agricultores que estén haciendo agricultura ecológica o hay muy pocos o no tenemos esa red para unir a los productores con las tiendas, pues el producto al final acaba viniendo de Chile o de Perú, etcétera, ¿no? Entonces al final estamos viendo que hay demandas pero que no se están cubriendo de manera sostenible, ¿no? Entonces ahí por ejemplo estamos viendo que hay mucha demanda, se están abriendo tiendas pero están abriendo también como pequeñas multinacionales verdes en un montón de espacios porque han hecho sondeos y saben que verdaderamente hay gente, hay un estrato social importante que consumiría productos ecológicos, ¿no? Aunque la gente luego no sabe diferenciar qué diferencia hay entre ecológico, local, de caserío, y eso no sé de quién es responsabilidad, igual es de la parte que nos toca, como al sector agrario, de intentar explicar cuáles son un poco los criterios a la hora de decidir qué tipo de alimentación es la mejor, ¿no? Porque al final sí que es verdad que estamos un poco mareando, ¿no? Y sobre todo los agricultores lo que hacen es utilizar una denominación o una marca de calidad para intentar también competir por ese mercado, porque hay que decir que ahora mismo la mayor complicación puede ser el acceso a la tierra, puede ser el acceso a unas inversiones, porque en el modelo de agricultura que tenemos es que hace falta muchísimas inversiones, aunque ahora con el formato este que estamos teniendo de gente joven que viene un poco de la ciudad, lo estamos haciendo de una manera súper sencilla, y es funcionar con un pequeño pedazo de tierra como una especie de vivero. Entonces tú tienes un pequeño pedazo de tierra, pones tu huertita, tus 4 gallinas, y empiezas como a probar, ¿no? Es un año de experimentación o 2 años de experimentación, empiezas a producir, sobre todo en horticultura, pequeñas cestas de verdura, con el compromiso de algunas familias, de 15 o 20 familias, de que te van a consumir esas cestas semanalmente, y con eso estás empezando a tener como una especie de medio sueldo, ¿no? Entonces es una manera de probar antes de meterte en unas inversiones igual un poco más grandes, porque verdaderamente hasta ahora estábamos hablando de inversiones de 300.000, 400.000, muchos más euros, y todo el mundo no puede hacer esas inversiones. Entonces, con un formato mucho más simple y más pequeño, pues estamos viendo sobre todo que la gente tiene que probar antes de meterse en un sector, porque muchas veces ponemos el ejemplo, ¿no? Que hay gente que dice, no, yo voy a montar un restaurante, pero o sea, antes de montar un restaurante de 100 mesas, monta uno de 10 o de 20, ¿no? Porque es un sector que no conocemos, o sea, no tenemos ni idea, y hay gente que se echa a la piscina, o sea, hay gente que viene a la ciudad y dice, yo me voy al campo, o sea, a lo que sea, y monto allí algo. Entonces, necesitamos conocer eso, ¿no? Porque al final el campo no es como una fábrica, o sea, las condiciones como por ejemplo las de hoy de tormenta, etcétera, pues nos afectan mucho, y aunque en la ciudad no nos damos cuenta de que hiela o de que hay rayos o de que se inundan las cosas, pues en el campo sí, de eso nos damos cuenta. Entonces yo veo que hay alternativas a la hora de la producción, porque verdaderamente hay gente joven, cada año se instalan bastantes jóvenes, o sea, seremos del sector que más empleo está generando, aunque se está destruyendo mucho empleo porque la gente en el medio rural es muy mayor, o sea, la edad media en el campo es muy alta, no hay relevo, y la gente que se anima se está animando de las ciudades. Entonces, no sé si para vosotros y vosotras, pero para la gente que conozcáis, que hay alternativa en el campo a la hora de producir. Las dificultades pueden ser con el tema de la tierra, pero estamos viendo que, bueno, pues trabajando con administraciones locales o la Diputación, etcétera, hemos puesto en marcha fondos de tierra para recuperar un poco esa función pública de la tierra, y hemos conseguido que la gente que no tiene acceso a tierra, pues por ejemplo, pues pueda conseguir un pedazo de tierra para empezar a probar. Entonces, eso está ahí, y no solo en la parte productiva, sino en la parte de todos los servicios que eso conlleva, pues también habría necesidades. ¿Entendéis? O sea, a la hora de montar una infraestructura, a la hora de montar una casa o una chabola, hace falta un ingeniero, hace falta un arquitecto. Y lo que estamos haciendo es intentar trabajar de otra manera. O sea, en vez de hacernos unas chabolas como las que se hacían antes, o en vez de hacer unas pabellones como los que hacían antes, pues la gente está empezando a trabajar con bioconstrucción, con materiales mucho más sostenibles, etcétera, ¿no? Y mucho más a la medida, ¿no? Entonces, yo
lanzaría esas dos ideas, ¿no? Que a la hora de la producción y de la alimentación, pues hay espacios, porque ahora mismo casi todo está viniendo de fuera. Y normalmente en Euskal Herria todavía hay una cultura gastronómica importante, aunque en otros sitios se está perdiendo, aquí todavía en algunas casas se come bien y hay ese gusto por la cocina. Pero también desde el sector estamos viendo que también tenemos que avanzar y las nuevas modas son la de intentar consumir cosas un poco más, alimentos un poco más fáciles de cocinar, ¿no? Entonces también estamos intentando preparar ahí pues pequeñas conserveras colectivas o otro tipo de cooperativas donde podamos transformar el producto y vendérselo o llevárselo al consumidor de una manera más sencilla a la hora de consumirlo. Eso sería la parte un poco de cómo está el sector, ¿no? Que el sector verdaderamente está en crisis. En toda Europa solo representamos igual el 3% de la población activa y en el resto del mundo es mucho más, ¿no? El campesinado en el resto del mundo pues llega al 40 o al 50%, ¿no? Entonces, verdaderamente en Europa no tenemos tanto peso como deberíamos de tenerlo. Ya os he dicho que un poco lo que se ha conseguido en los últimos años, que es la mercancía, pues venga de cualquier parte del mundo y los criterios, más allá de la calidad, tienen que ver, porque yo lo digo todos los días, es que ese tomate es el que más aguante en la tienda o es el que mejor aguante pues, un tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, más allá de la calidad, pues está buscando sobre todo marcas mucho más comerciales que luego no tienen nada que ver con la nutrición, ¿no? Entonces, yo creo que en el campo de la nutrición, la alimentación y la producción hay alternativas y yo creo que muchas. Y ahora os voy a contar la parte más del medio rural, ¿no? Porque yo vivo en un pueblo de 30 habitantes, que no sé si sabéis lo que es vivir en un pueblo de 30 habitantes, pero a veces es muy bucólico y a veces es muy duro, porque claro, yo también he vivido parte en la ciudad y bueno, y es un poco romper ese estrés que puede haber en la ciudad, pero esos servicios y esas actividades, esos bares, y esa cultura que puede haber en la ciudad, o esa comunicación que puede haber en la ciudad, pero en un pueblo de 30 habitantes no hay de eso. Entonces tiene cosas diferentes a la ciudad y necesidades a veces diferentes. ¿Por qué? Porque el medio rural, los servicios a veces están justitos, o sea, y a veces hemos hecho proyectos o experimentos concretos, por ejemplo, ¿no? Hace unos años hicimos un programa que era intentar buscar que las mujeres y los hombres que viven en el medio rural tengan una semana o 15 días de vacaciones, que es muy difícil que en el medio rural la gente se vaya de vacaciones. Entonces lo que hicimos es intentar buscar voluntarios y voluntarias en la ciudad para que fueran a los caseríos. Fue un reto porque verdaderamente el choque cultural es terrible, o sea, de gente que vive en el campo toda la vida, de repente que venga una persona a la ciudad a intentar ayudar, era como sin saber muy bien lo que es una cebolla y es un porro. O sea, entonces, ¿qué es lo que conseguimos con eso? ¿Funcionó el programa ese? No. Porque verdaderamente la gente no quería dejar en manos de una persona de la ciudad el baser, pero lo que conseguimos es, sobre todo para las mujeres, es que tuvieran una persona que entendiera lo que ellas están trabajando y entendiera un poco el proceso que ellas están viviendo en el campo, ¿no? O sea, una compañía. Pues estaban buscando compañía muchas veces, ¿no? Entonces era gente mayor que no tenía compañía, porque igual su familia vivía muy lejos o no, ya no tenía familia. Entonces, verdaderamente en el medio rural, o sea, en el tema de servicios sociales, nos estamos dando cuenta que estamos todavía años luz de lo que puede haber en pueblos o en ciudades. Y, por ejemplo, unas chicas de Ibar montaron una especie, después de ese experimento, montaron una pequeña empresa, ellas dos, de acompañamiento en el medio rural, ¿no? O sea, que más allá de intentar buscar transporte para que la gente vaya al médico, intentar buscar que las personas mayores tengan más acceso a otro tipo de servicios, o sea, acompañamiento en el medio rural. ¿Cómo lo hacían? Pues ellas empezaron de una manera y luego han ido cambiando, ¿no? Pero verdaderamente era un servicio que estaban dando, ¿no? Intentar acompañar al medio rural. Luego igual Xavi hablará más de la parte del turismo también y del medio ambiente, ¿no? Que cada vez más le estamos dando más importancia al turismo y al medio ambiente, siempre teniendo en cuenta que el medio rural, o sea, los agricultores y las agricultoras son los que han hecho el entorno. O sea, son con sus prácticas diarias las que han generado ese entorno y las que están generando esa biodiversidad, ¿no? En algunos casos más, en algunos casos menos, ¿no? Pero ahora mismo se le está dando muchísima importancia al turismo verde, por ejemplo, al turismo relacionado con el medio ambiente, con los agroturismos, con las actividades en el campo, o sea, ir a un agroturismo donde puedas darte un cursito de huerto ecológico, o donde puedas hacer un baño seco o con una construcción concreta, pues son cosas que están surgiendo bastante, ¿no? Otro de los temas que me gustaría soltar es el tema de la artesanía, por ejemplo, ¿no? Que es un sector totalmente olvidado también, que parte del medio rural, a veces también del medio urbano, pero normalmente hay mucha artesanía que se genera en el medio rural y que también está ahí como abandonada, ¿no? Y hay muy poca gente que tiene esa vocación para querer meterse en esos sectores, ¿no? Hablando con el tema de arte y así, ¿no? A mí se me ocurren ideas y yo las voy a soltar, ¿eh? O sea,
Por ejemplo, tengo unos conocidos que son franceses que han montado una granja para que la gente haga una especie de espacio alternativo para que la gente pueda estar allí haciendo, preparando obras de arte o preparando actividades o preparando en un entorno totalmente rural, ¿no? Para que al final también en la parte rural influyas en el arte o en las diferentes otros tipos de actividades que podamos tener o nos interesen. Y habría más, por ejemplo, el tema de, tú has dicho que eras arquitecto, ¿no? Sí. Ah, tú eres arquitecto. Estamos trabajando mucho, por ejemplo, con arquitectos que quieran trabajar igual de otra manera, ¿no? Que quieran trabajar, por ejemplo, de una manera mucho más sostenible. Estamos trabajando mucho el tema de la vía construcción. Estamos trabajando con, por ejemplo, con aviso hoy de la televisión, con el tema de los fardos de paja, el tema de adobes, etcétera. No de una manera hippie, o sea, sino porque verdaderamente, o sea, son materiales que son muy fáciles de conseguir en el medio rural y son materiales que al final pues nos dan una seguridad, nos dan... ¿no? Estamos experimentando porque también verdaderamente no sabemos muy bien cómo van a reaccionar esos materiales de aquí a unos años, ¿no? Pero estamos viendo que son campos que tenemos que seguir trabajando y estamos empezando a trabajar con ellos, ¿no? Y con el tema de las nuevas comunicaciones y las comunicaciones, o sea, imaginaros que el campo es aquel sitio donde todo llega lo más tarde posible. Entonces, al final, yo vivo en el campo y ahora tengo muchas responsabilidades a nivel internacional, ¿no? Entonces, al final, ahora me toca muchas veces tener que hacer muchas reuniones por Skype, muchas reuniones por otros formatos que me estoy poniendo un poco las pilas ahora, y eso en el campo no existe. O sea, no existen unas buenas redes de comunicación, no existen unas buenas wifi. Entonces, todo lo que sea facilitar que la gente que vivamos en el campo, que la gente que pueda vivir en el campo esté conectada, pues eso es un servicio muy interesante porque ahora mismo no tenemos ese servicio. O sea, en mi casa, por ejemplo, pues tengo que salir a una ventana concreta porque ahí hay cobertura, ¿no? Entonces, al final, verdaderamente, necesitamos espacios y servicios nuevos en el campo que ahora mismo no estamos teniendo, ¿no? Y hay más cosas, pero yo sí que pararía aquí porque si no puedo estar hablando un rato largo. Y sí que me gustaría hacer una ronda, ¿no? De que, cómo lo veis o si alguno tenéis dudas o preguntas sobre qué, o alguna duda en concreto, o sobre si es posible un periodismo rural. Me vas a quitar el trabajo. Sí. Aquí de esto. Pero bueno, oye, Unai ya lo ha planteado. Yo me he apuntado varias cosas desde luego. O sea, nada. Bueno, ¿cómo lo veis? Un poco hemos tocado varios palos además de la gente que estáis aquí presente. No sé si Sí, yo, bueno, como mucha gente viene aquí, pues mis abuelos vinieron aquí, pues ellos vivían en un entorno rural y nosotros, tanto hijos como nietos, seguimos yendo allí en los veranos y todo, un poco todo lo que has comentado. A mí me suena bastante las reticencias un poco de la gente del campo, pues cuando te acercas a hacerlo normal no tienes que saber cómo y ella llega aquí que viene la ciudad a intentar echar un cable. Y eso, no distingues un porro de una patata y ya te ha crucificado, entonces ya estás ahí con el somelita. Pues a mí me parecería interesante también todos los conocimientos, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Todos los conocimientos que ellos tienen sobre diferentes ámbitos de la vida, que puede ser desde lo más cotidiano a pues, temas más complejos, ese tema a través de las comunicaciones, poder volcarlo. Hay un vídeo muy famoso de un par de campesinos de una provincia, de la provincia de Soria, hablando sobre la crisis económica y no describiéndolo con tecnicismos, pero leyendo muy bien y paso por paso qué era lo que estaba fallando. Y ese vídeo ahora mismo es viral, tiene no sé si más de 1 millón de visitas. Y yo, por ejemplo, venía en ese campo de, no es típico, ¿no? El conocimiento que ellos pueden tener, pero bien gestionado te puede... Concrétame sí que pediría un poco los flashes, ¿vale? Pero es lo que tiene que ser de la casa, un poco la transmisión de conocimiento y ver un poco qué tipo de experiencias se pueden desarrollar. En esa línea te voy a contar un ejemplo concretísimo. Severio, que hay un pueblo rural, un pueblo donde no hay ni una no hay pabellones industriales, no hay nada más allá de lo rural, más que el pino. Y hicimos un plan con ellos y decir, o sea, verdaderamente un pueblo como Severio pequeñito, o sea, donde está yendo mucha gente de Bilbao a vivir, porque la gente aquí de la ciudad quiere vivir, por dicho, dormir en el campo y tener todo tipo de servicios, lo parecido es una ciudad, que es muy difícil, en un pueblo. O sea, entonces, en Severio lo que hicimos es hablar con el ayuntamiento y decir, verdaderamente podemos desarrollar el medio rural de otra manera diferente a la que se ha desarrollado ahora y hemos puesto en marcha un fondo de tierras
hemos repartido pequeños apartamentos para la gente que quiera vivir en ese fondo y hemos montado una conservera colectiva donde está generándose puestos de trabajo. Pero además, lo que hemos hecho es hacer un vídeo de Ceberio que durante años han estado guardando las semillas, no sé qué, y ese vídeo está petando. Si lo conseguís poner bien, o si lo conseguimos poner bien, de tal manera, o sea, sabiendo de comunicación, eso al final cala porque es novedad y porque tiene mucho. Y te voy a decir por qué, porque la gente que vamos de la ciudad, o sea, no tenemos ni idea. O sea, tenemos claro, vamos a hacer agricultura ecológica, agroecológica con los astros y los soles y las lunas, pero no tenemos ni idea de cómo generar conocimiento en el campo. Entonces, la persona que tiene esos conocimientos, ¿cómo nos lo puede transmitir? Entonces, nosotros ahora estamos empezando a pensar en hacer vídeos temáticos, de cosas concretas, pero ahora estamos empezando a pensar. O sea, tenemos material, tenemos libros y libros y tenemos un montón de material de cómo producir mucho más leche de la que estamos produciendo hasta ahora, de producir mucho más tomate en un metro cuadrado. Pero no sabemos gestionar el tema de las semillas. Ese conocimiento campesino de campo que ha habido está ahí. Eso es, yo sí veo en ese sentido un poco eso que has dicho tú, porque ante un apagón, por ejemplo, hoy que está de tormenta se ha ido la luz y yo me veo, siempre nos dicen cuando vamos al juego que se va la luz, se va aquí la tecnología y estáis más perdidos que... Entonces, en ese sentido, acercarnos un poco más. Por ejemplo, el otro día Iberia se colgó todo el sistema informático que tenía, que no es muy rural Iberia, se colgó todo el sistema informático y tuvieron que acercarlo el personal más experimental pasando pues como hacían en el campo. Eso es brutal. Sí que no sé si pasándole el tambiz del consumo colaborativo, esa etiqueta, no sé si tenéis ahí, trabajáis cosas, si tesoréis experiencias, si tenéis cosas identificadas. Pues conocemos todos un poco el concepto este de consumo colaborativo, pero bueno, no sé, Unai, si ahí tenéis... ¿no? O sea, tenemos muchas experiencias, porque con el tema del consumo sí que está viendo cada vez la gente se está empezando a organizar a la hora de consumir, ¿no? Lo mismo para consumir, traer naranjas de Valencia que para consumir otro tipo de productos, ¿no? Entonces sí que es verdad que cada vez hay más demanda, porque también la hemos generado, ¿no? Al final un poco con las charlas que damos, con los talleres, etcétera, estamos generando conciencia de que consumir productos de locales y de temporada no solo beneficia a la salud, sino que beneficia a la economía local, beneficia al medio ambiente. Y al final lo que estamos viendo es que están saliendo como pequeños champiñones, ¿no? Y estamos viendo que en los pequeños pueblos donde igual no había tiendas, la gente han cogido el local del ayuntamiento o el local de la iglesia y lo que hacen es los martes y los jueves a la tarde traen el producto que hay en la zona, lo ponen allí y una o dos personas que son voluntarias pues reparten o venden ese producto, ¿no? Que sería una especie de economato. En las ciudades lo que está pasando es, por ejemplo, que hay gente que se está juntando en pequeños grupos de consumo que va más allá de consumir alimentos, que están también cambiándose o trabajando con cooperativas energéticas, o están trabajando con el tema de otro tipo de servicios, con seguros, etcétera. Entonces, estamos viendo que hay cooperativas integrales o empezando a crearse cooperativas integrales, pero aquí estamos un poco a años luz, como podemos estar en Barcelona o pueden estar en otras ciudades de Europa, ¿no? Y sobre el tema del consumo, que al final este sistema se basa un poco en el consumo, sí que tenemos muchas experiencias, todas empezando y muchas más que tiene que haber, porque verdaderamente ahora mismo no sabemos hasta dónde puede llegar eso, ¿no? Porque sí que es verdad que hay gente que se está juntando y está consumiendo. Y en cuanto a servicios consumidos de alguna para compartir o para... Sí, o sea, ya te digo, o sea, no solo el producto, digamos, que producís, sino los servicios o los yo qué sé, no sé, para compartir el tractor. Sí. Ese tipo de redes, si se están desarrollando cosas o... No solo por eso, o sea, al final normalmente aquí en el sector siempre ha habido como, se llaman CUMAS, ¿no? Que son cooperativas de uso de maquinaria agrícola, que eso ha existido toda la vida, ¿no? Pero era un sistema un poco, ¿no? De mucha gente, mucha maquinaria, pero sí que estamos viendo, y os voy a ser sincero, normalmente en este país la experiencia que nosotros tenemos es que sale mucho mejor las experiencias individuales que luego nos juntamos para algo que las experiencias colectivas que nos juntamos para todo. O sea, yo os lo digo así, a mí me encantaría deciros que las experiencias colectivas de un montón de gente haciendo todos a la vez un montón de cosas funcionan, pero verdaderamente hay muy pocas experiencias que os puedo contar que sean así, ¿no? De cooperativas de gente que se ha juntado y cada uno hace una cosa. Normalmente las personas que cada uno tiene su proyecto y nos hemos juntado para acceder a un mercado o para acceder a las nuevas tecnologías o para acceder a un comedor escolar o para acceder a otras cosas, están funcionando bastante mejor. Porque estamos rompiendo un poco esos valores individualistas que se le han metido un poco al campo en los últimos años, ¿no? Intentar ser tú el mayor tractor, el que más produces. Bueno, ¿qué más? ¿Por ahí? ¿Más cosas?
Si no, yo tengo muchas preguntas, pero... Si no hay nada en el círculo... Espera, a ver, Carlos. Y luego el ciclo colectivo de campo que estás comentando ahora, está recuperando, hay oportunidad para recuperar temas como el opcional, el trabajo colectivo. Me acuerdo que comentaban una vez que antes el tema del cuando alguien se descuenta de la casería, había una especie de sistema de ayuda mutua, especialmente la implantación de los seguros como acabó con ello, porque ya tienes seguro para que ya es la individualización del riesgo. Pero antes no, antes era, digamos... Sí, eran cofradías, pero ahora mismo hay una cofradía que se llama Sutearo, que tiene 2.000 caseríos. No, más, tiene más, he dicho 2.000, creo que tiene más, Entonces, verdaderamente hay 2.000 caseríos que pagan una cuota para que cualquier día, si a cualquier caserío le pasa algo, de ese fondo se lleva eso, ¿no? Entonces sí que hay experiencias de ese tipo y en algunos casos más o menores, ¿no? Pero sí que hay. En mi pueblo, por ejemplo, hay una, se llama vereda, que es trabajar en común, ¿no? Entonces una vez cada X tiempo, pues hay que limpiar los márgenes del río, no sé qué. Y entonces, en torno a lo colectivo, por ejemplo, hace poco se montó una especie de carril bici, que también queríamos desarrollar un poco la parte más turística de esa zona, porque ahora también está un poco de moda. Y entonces, yo creo que tiene que ver mucho, o sea, la construcción colectiva que se mantiene en el campo, pero se mantiene a veces, porque verdaderamente, por ejemplo, ¿no? Entre la gente que está trabajando en el sector, la disputa que ha habido estos últimos años por la tierra, porque la tierra está subvencionada, por ejemplo, con ayudas, ha hecho que al final esos trabajos colectivos a veces no fructifican bien, ¿no? Pero sí que es verdad que las nuevas generaciones estamos intentando recuperar esos trabajos colectivos, porque más allá de un valor que es trabajar en colectivo, verdaderamente estamos viendo también que al final tiene un beneficio para el pueblo y social. Y el hecho de que el pueblo se junte y trabaje juntos, pues realmente tiene. Porque al final acabamos compartiendo informaciones y eso que hago yo, pues al final acabo amigándome con él me va a comprar a mí el producto, él tiene una constructora y yo el cemento se lo voy a comprar a él, entonces lo que hacemos es un poco potenciar la economía local, por ese tipo de relaciones y de trabajo. Y al final verdaderamente en un medio rural influye mucho que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, el colegio de la Rabechu, que ha conseguido que el comedor se autogestione por los padres y las madres que gracias al sacrificio que están haciendo pues han conseguido que casi todo el alimento que se consuma y que coman esos niños es local, casi todo. Entonces lo que han hecho es mantener sobre todo las tiendas que hay en la Rabechu, porque algunas iban a cerrar y gracias a ese gran consumo que tiene un comedor escolar pues han mantenido y que luego los baserritarras y los agricultores de la zona también, parte de su producción se lleva a esa escuela, ¿no? Entonces, al final, experiencias tan concretas y tan sencillas pueden hacer que se desarrolle la economía local de una manera importante. O sea, al final, son medidas concretísimas. Me has quitado uno de los argumentos. Ah, sí. Te iba a comentar tres ideas, una, como sabías, como vecino de Urdaibai, no como implementación. Al hilo de lo que decía antes de las cooperativas o las asociaciones de consumidores y consumidoras, pues en Urdaibai lanzamos una en el 2007, ahora somos 200 socios y todo ha sido labor en la personal. Al final, personas, con inquietudes, con sensibilidad, nos hemos ido organizando, hemos visto modelos de aquí, de allá, de Andalucía y tal, y montamos una asociación, Burgos, hoy día 200 socios. Pero el objetivo no era montar la asociación, sino que era un poquito sensibilizar y tirar del sector. Nuestro objetivo era crear masa crítica para que las tiendas de Guernica, de Bermeo, de los pueblos que no tienen tienda, apostasen por el producto local. O sea, nuestro destino es disolvernos. Y de alguna forma estamos viendo que hay una reacción, ¿no? Pues en la cadena Eroski, etcétera, pues ya están presentando producto local, producto ecológico. Nosotros hemos hecho una apuesta con mucha campaña de sensibilización. Pues tenemos un programa de visibilidad de lo que se está haciendo en el campo de Euskal Herria muy potente. Presentación de productores, catas, etcétera, etcétera. La segunda idea es, al hilo de esta asociación, luego reunió una asamblea de padres y madres preocupadas por la alimentación en los comedores escolares. Reunimos también a directores, profesorado, cocineros, y entonces se está intentando que en nuestra comarca, en Urdaibai, tanto en los centros públicos como en los concertados, se haga una apuesta por la producción local, al hilo de lo que decía, ¿no? La experiencia de la Rabechu se quiere extender a todos los centros escolares porque hay una preocupación por parte de padres y madres, porque la gente está cansada de un producto industrial que no gusta, que no convence y que se tira a la basura.
finalmente. El Instituto de Guernica, sabemos que la mitad se va a la basura. Es una barbaridad, que el dinero público se echa a la basura. Entonces, bueno, ya tenemos varios centros que se han sumado al carro. Ahora el problema es el de la oferta, que no hay producto suficiente y, bueno, pues hay un proceso de planificación y hay que coordinar un poco la cosa, pero hay un... Bueno, el reto que ha planteado Unai, ¿no? El primero en torno a la producción. Y luego, la tercera idea sería un poquito cómo se puede llevar esos alimentos a los hogares, ¿no? Pues algo ya has comentado que se están organizando los productores y tal. Entonces, en casa cogemos producto de caserío, casa, porque no podemos ir al mercado los lunes, pero bueno, se están organizando vía asociaciones, venta directa, etcétera. Y la otra idea es la de que el producto ya cocinado se lo lleven a casa. Pues hay gente que opta por esa opción, ¿no? Y hasta hace poco la opción era las pizzas, kebab, alguna hamburguesa y poco más. Pues ahora hay emprendedores que están ofertando todos esos alimentos que hay en los restaurantes del municipio. Tenemos experiencia en Durango, Duranguesado, Vapo Vapo, que está llevando ya la comida artesanal, la comida de la abuela, que la está llevando a casa. Bueno, pues son nuevos servicios, ¿no?, que se prestan a la sociedad. O sea, imaginaros al final, ¿no? Una ciudad como Bilbao, ¿no? Al final, el alimento que llega aquí, casi todo el alimento que llega por el puerto o por otros lugares, pero verdaderamente no hay herramientas ahora mismo que tenemos para acceder o para el producto local que podamos generar en Vizcaya o en Euskal Herria o a nivel estatal o europeo. Llega a Bilbao, no hay herramientas, no tenemos, o sea, no hay ni mercados, no tenemos pequeñas distribuidoras que estén en manos de los campesinos, los agricultores y los consumidores. Entonces, no tenemos ahora mismo herramientas en manos de pequeñas cooperativas para poder llevar el producto a grandes sitios. Entonces, ahí está todo por construir. Entonces, estamos experimentando. Hemos hecho ahora mismo, estamos volviendo a montar cooperativas de consumo en las empresas, en las fábricas. O sea, en fábricas donde antes había cooperativas y ya se han dejado de tener, estamos volviendo a tener cooperativas. ¿Por qué? Porque algunos trabajadores de algunas empresas nos están diciendo, oye, o sea, tenemos un espacio aquí, se pueden traer algunos productos concretos de temporada para... Y en algunos convenios están diciendo que en el comedor de esa empresa quieren producto local. Imaginaros, una cosa, ¿no? Porque en los convenios metemos de todo, pero no metemos eso. De la alimentación que yo como al mediodía, o sea de producto lo más local posible, ¿no?, para intentar generar más economía local. Entonces, hay mil cosas relacionadas. ¿Más preguntas por ahí? Yo tengo una pregunta. Yo sabía que a raíz de la capitalidad de Vitoria Nacional y Capital, había habido una iniciativa por parte del Ayuntamiento de Vitoria de utilizar los mercados urbanos tradicionales para traer el producto local. Ahora hay una red. Yo no sé si sabéis todo esto, el éxito y por qué cositas no se inspiraron en esto. Sí, lo cuento yo y luego si queréis complementar. Normalmente tenemos un problema y es que con el tema de las políticas públicas, muchas veces las políticas públicas se toman en una legislatura sin mucho plan estratégico. Entonces, vamos a montar huertos urbanos, o vamos a montar mercados, sin haber hecho verdaderamente un plan y un diagnóstico de cómo está la situación, de dónde llega el producto, etc. Entonces, Vitoria no es de las peores ciudades, porque verdaderamente el entorno es bastante rural y de aquí o por allá llega más o menos producto por cooperativas. Pero sí que es verdad que era un experimento en torno a la hora de repartir pedazos de tierras, que era un proyecto que se llamaba Saldea, que era repartir una hectárea a gente que quería robar en el campo, y luego intentar recuperar esos mercados. Pero ¿cuál ha sido la tendencia? Que está siendo la tendencia, y es reutilizar los mercados para, digamos, la línea slow food, turismo gastronómico, bares que a la vez consumen producto local. O sea, todo en torno a la alimentación, a la buena alimentación, pero que ha dejado un poco de lado la parte de la producción. Entonces, eso no nos gusta tanto. Entonces, sí que es compatible, ¿no? Es decir, que tengamos un espacio para que los productores y las productoras puedan vender su producto y a la vez luego haya otro espacio, llamamos de gastronómico, de verdaderamente relación con el sector, con la buena alimentación y a la gente que le gusta comer bien, pues también queda espacio, ¿no? Pero ese espacio, por ejemplo, está comiendo al otro, que es lo que ha pasado en el mercado de la Ribera, en Bilbao. Que ese espacio... Ese mercado un poquito más gastronómico, lúdico, turístico, le está ganando espacio al mercado productivo, verdaderamente al final. Entonces, que pueden ser complementarios y tienen que ser complementarios, ¿no? Pero uno no puede desplazar al otro. Entonces, necesitamos en las ciudades muchos más espacios y muchos más mercados, que pueden ser mercados, o pueden ser tiendas, o pueden ser cooperativas, no sabemos muy bien, o distribuidoras, pero con otro tipo de valores, ¿no? Que no prime que la materia prima sea lo más barata posible. Bueno,
Una cosilla, cuando decías lo de las redes, que llegan hasta las ciudades, y cómo a veces, por ejemplo, a mí ir a un mercado se me hace bastante raro, porque siempre he estado acostumbrado a ir a los supermercados, que son más rápido, vas allí, compras de todo. Entonces, igual buscar también una manera de que esos productos lleguen de una forma interesante para la gente joven o la que está acostumbrada a los supermercados, igual crear una red de supermercados, pero bueno, una red no, supermercados, una tienda. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Suiza, los supermercados tienen la obligación de que el 50% del producto sea lo más local posible. Fíjate, un decreto, ¿no? Entonces, eso obligaría a que los supermercados, la mayor parte de la producción, sea local. Y eso generaría empleo. Porque estamos diciendo que si en el País Vasco, por ejemplo, consumiéramos el 80%, imagínate que el 80% de las cosas que consumimos se produzcan aquí, estamos hablando de generar 50.000 o 60.000 puestos de trabajo. O sea, que es una burrada. Entonces, eso no se está haciendo. ¿Por qué? Porque vamos un poco tarde. O sea, y siempre vamos tarde. Entonces, ahora se están empezando a poner políticas en marcha que ya en Europa se pusieron hace 20 años y ya las han cambiado. Entonces, ahora mismo en Europa, ¿qué es lo que están haciendo? Potenciando la economía local. ¿Cómo? Pues marcando decretos en los que los comedores, por ejemplo, se puedan consumir producto local, en los que los supermercados no tengan un área de eco o bio o de label, no, que la mayor parte de los productos de ese supermercado sean lo más locales posibles. O sea, que esa trazabilidad la marque, por ejemplo, un decreto, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias pueden ser interesantes. Entonces, yo estoy porque las políticas públicas acompañen a que al final se desarrolle más la economía local, pero también desde las organizaciones tenemos que buscar la manera de cómo llegar, y estoy de acuerdo contigo en que tenemos que buscar maneras mucho más eficaces, porque los mercados, históricamente, la gente que ha acudido a los mercados, por ejemplo el de Garnet así, es gente mayor, que con el paso del tiempo hay gente joven que se ha apuntado a esos mercados y está habiendo como una especie de gente joven que puede ir a los mercados, sí, pero normalmente la gente tiene diferentes maneras a la hora de consumir y hay que dar opción a todo el mundo. Y yo creo que pueden ser desde, no sé, intentar hablar con los supermercados o de alguna manera obligarles a que la mayor parte del producto pueda ser local, o concienciarlos. Aunque ellos sé que gestionan con otro o con otro tipo de valores de mercado, pero bueno. Bueno, a mí me suele tocar el papel un poco de malo aquí. A mí se me han quedado un montón de temas, también como reto, como también como curiosidad. No te voy a pedir que lo contestes, pero bueno, todo eso que se habla del Tratado Internacional de Libre Comercio con Estados Unidos, no sé si hay un reto o a la defensiva hay que ponerse o tenemos que irnos todos o qué hacemos ahí, ¿no? Eso sería un tema de debate también. No sé si se podría crear el Uber del transporte colectivo de mercancía rural, mezclando con las nuevas tecnologías, recuperación, algunas experiencias que ha habido en el entorno rural de turismo, a través del arte, con murales en los pueblos y tal, que ha habido algunas experiencias también interesantes, pero bueno, es un tema que para tirar del hilo podría dar para mucho, ¿vale? Pero bueno, creo que hay que ser honestos con el tiempo que tenemos establecido. De todas maneras, Unai, que luego va a estar, y yo dejo mi contacto y cualquier duda me llamáis y podemos seguir tirando del hilo.